Bueno, mi nombre es Roberto Javier Crespo, yo soy investigador en la Estación Experimental Paraná, en el área de malezas, en el Departamento de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, y la disertación del día de hoy fue acerca de la innovación en el control de malezas, cuidando el suelo. Bueno, vamos a hablar de algo de eso. Si ustedes recuerdan el eslogan de la jornada es innovando en el manejo de malezas. Entonces vamos a hablar precisamente de lo que se refiere a innovación. Voy a hacer la misma pregunta que hice el año pasado, casi para esta altura. Pierdan la vergüenza, por favor, y respóndanme si creen ustedes que son sustentables los sistemas de producción actuales. Sin vergüenza, acá nadie va a evaluar ni nada. Simplemente quiero saber su opinión. Levanten la mano los que consideran que el sistema hoy es sustentable. Bien, nadie la levantó. O por vergüenza o porque realmente creen que los sistemas por algún motivo han perdido sustentabilidad. Es toda una opinión eso, ¿eh? Es toda una opinión, que la compartimos, por supuesto. ¿Por qué han perdido sustentabilidad? Entre otras cosas por eso. Las malezas de difícil control y las tolerantes, estamos descubriendo cada vez más problemas para controlarlas. Aparición de biotipos resistentes a herbicidas, ya lo mencionaron los colegas precedentes, no voy a decir más nada. Aumento de gramíneas y asteráceas, y ahí le agregaría las amarantáceas también, el amaranto que hablamos hoy. El incremento de la dispersión de malezas, no solamente se han incrementado la dispersión de malezas problemáticas, sino que se ha incrementado la dispersión de malezas en general. Hoy aparecen malezas que hace 20, 30, 40 años atrás no estaban, ni siquiera en la provincia. Y ni que hablar del impacto ambiental que nos ha traído ese cómo controlar las malezas y el impacto y el conflicto social, que quizá es lo que visibiliza, en definitiva, los problemas. Vamos a la palabra innovación. Según la RAE, a mí me gustan mucho las definiciones, atarme a eso para después discutir en función de eso. Acción y efecto de innovar. Creación o modificación de un producto que introduce novedades y su introducción en el mercado. Básicamente, algo nuevo que introduce alguna novedad. Y la pregunta es, ¿las innovaciones son todas buenas? ¿Qué creen? ¿Hay alguno que diga que las innovaciones no son buenas? Yo sostengo que todas son buenas. Puede haber alguien que me diga, no, mirá, tengo este ejemplo, pero yo considero que en general todas las innovaciones son buenas, porque si no, no serían innovaciones primero. Alguna novedad traen. El tema está en algo que vamos a decir al final, el depende, ese que dijo Tiago. Nos atamos mucho al depende los agrónomos. Pero yo al menos sostengo eso en líneas generales. Miren, acá una lista simplemente bastante acotada, si se quiere, de algunas innovaciones. Herbicidas, nuevos ingredientes activos, esto es lo más difícil, pero pongámosle que pueden aparecer algunos. Mezclas, formulaciones, coadyuvantes. El puntero complicado. Bueno, coadyuvantes, los accesorios, y cité simplemente las boquillas, por citar uno, hay más. Maquinarias, los desmalezadores, la rastra multipropósito, los que controlan con electricidad, el láser, el vapor, las pulverizadoras que han evolucionado mucho, los destructores de semilla que van en las cosechadoras, los cultivos tolerantes a herbicidas, una herramienta extraordinaria. Las AgTech, un montón, yo cité algunas nada más. Y después cité como la innovación, el conocimiento y la capacitación. Acá en INTA lo que generamos es conocimiento y está innovando constantemente en función de lo que sabemos. Sabemos, nos preguntamos, averiguamos, sabemos un poco más, nos volvemos a preguntar, a criticar lo mismo que ya sabemos, y así es como el conocimiento es constantemente una innovación. Y la capacitación tiene que ver en cómo transmitimos ese conocimiento. Hay nuevas modalidades, ni que hablar el antes y el después de la pandemia, ustedes lo saben. Hoy tenemos la mitad de las reuniones por Zoom o por alguna otra plataforma. Antes no lo teníamos. Eso es innovación. En este caso aplicada a nuestra disciplina. Y todo eso
es o debería ser parte del manejo integrado de malezas. Ni que hablar si tenemos, por decir alguna obviedad, pero el técnico que tiene una reunión por Meet con el productor, ahí ya es una innovación y es parte del manejo integrado porque están discutiendo qué hacer con determinada maleza. Para recordar, y esta la presenté el año pasado también, ¿por qué? Porque mi concepción del manejo de malezas se basa en esto. Hay un montón para discutir. El manejo integrado de malezas refiere a la integración de diferentes prácticas. Diferenciar estrategia de prácticas. La estrategia es el conjunto de prácticas y acá integra diferentes prácticas que en conjunto ayudan a reducir la interferencia de las malezas. No ayudan a eliminarlas, ayudan a reducir la interferencia de las malezas, así como limitar su propagación. Reducir el banco de semillas o reducir que semillen para que me acrecienten el banco de semillas. Para eso tenemos las prácticas culturales, las prácticas químicas y las prácticas mecánicas. Eso es manejo integrado, es integrar esos tipos de prácticas para llegar al objetivo que queremos llegar. Desde el INTA Paraná, hoy estamos resumidamente en todas esas líneas. Queremos ver cómo controlamos el rairai y la rama negra con los implementos de remoción mínima de suelo, control de maíz voluntario con el tema de la chicharrita, con herbicidas preemergentes, la eficacia del glifosato y el glufosinato en mezcla con el sulfato de amonio, porque acá tenemos, lo vimos bien ayer en el curso y algo podemos ver en el stand de Rizobacter hoy, el tema de aguas duras. Acá tenemos aguas con arriba de 400 ppm de carbonatos. Es muy duro, si bien hay más, pero son muy duros. Entonces esa línea es muy importante. Después la eficacia de la rastra multipropósito, la rastra de diamante, la rastra de cadena, como le llaman en algunos lugares, para el control de malezas y el impacto en el suelo. Algo vamos a ver un poquito más adelante. El uso de implementos de remoción mínima, hemos probado varios ensayos. El uso de cultivos de cobertura, también lo estamos evaluando. Después tenemos un módulo que nos está dando mucha información porque pretendemos que se dilate en el tiempo toda la evaluación que generamos ahí y ya lleva 7 años. El control químico de malezas en barbecho, previo al cultivo de soja, también tenemos una línea ahí. Y también evaluamos algo del impacto del distanciamiento entre líneas de soja para ver cómo responden las malezas. Resumidamente, hay más, y no mencioné la línea que mencionó Tiago anteriormente. Ahora me voy a focalizar en esto, porque creo que son dos innovaciones que han aparecido en los últimos años que pueden tener un impacto tremendamente positivo, pero que bajo ciertos escenarios pueden también tener un impacto negativo. Es buena la innovación, depende de nosotros cómo la usamos. Vamos acá primero, al tema de ensayo de control mecánico con mínima remoción de suelo. El año pasado había presentado los resultados preliminares del año 23, se le agregaron los del año pasado, en donde evaluamos el BES, que es de Agroseri, el desmalezador, que es de Giorgi, ambos están acá mostrándose. Lo contrastamos con la rastra de disco y con un testigo sin control. ¿Por qué? Porque esta zona nosotros no podemos aplicar agroquímico, es la que tenemos enfrente. Entonces no teníamos forma de poner químicos en ese lado. Entonces lo que hicimos fue repetirlo en 2 años, ¿a cuál de los 2 años peores? Climáticamente hablando. Pero a nosotros nos permite sacar conclusiones tremendamente importantes. Estas son las 2 rejas. Ustedes ven que son completamente diferentes. Vean ustedes que el control de malezas en el laboreo mínimo. Para el año 2023, ven cómo inicialmente todos los tratamientos tienen un control próximo al 90% o superior. Ya a los 30 días disminuyen, pero a los 75 días, esto es un cultivo en un barbecho allá por junio, a los 75 días siguen manteniendo niveles de control igual o superior al 80%, que es muy bueno. Y no hubo aplicaciones de agroquímicos. En el año 2024, con otra condición climática, como mostró Jorgelina hoy el gráfico de lluvias, se ve que los controles iniciales son altos, evidentemente por algún motivo aumentan a los 30 días, puede ser la cuestión humedad, como vino el antes y el después del uso de la herramienta, y caen próximos a los 80, incluso más, incluso diría más cerca de los 90 para el caso del BES y de la rastra de disco. A mi criterio son controles excelentes.
y repito algo que ya dijeron antes, son una práctica, no es la solución. Ninguno de estos es la solución integral al sistema. Veamos qué sucede con la cobertura del suelo. En Entre Ríos en particular, pero a nivel país hay muchos problemas del tema de erosión. Los suelos entrerrianos son particularmente muy susceptibles a erosión. Entonces es muy importante que sea el método que utilicemos, nos deje una cobertura lo más alta posible. Vean que en el primer año las coberturas entre verde y de rastrojo en el testigo, por supuesto, fueron altas, del 90%, y el BES y el desmalezador fueron, bueno, 60 y pico a 80. Hay diferencias entre ellos. Pero, bueno, la rastra de disco ni hablar, ¿no? Por ese movimiento del suelo. Pero ya en el año 2024 se invierten entre el desmalezador y el BES. Eso significa que hay una dependencia no solamente de las cuestiones climáticas, de cómo puede cada una de las herramientas reaccionar, sino también a qué rastrojo tuve, a la condición del suelo. Y esas tres estarían ahí quizá como las principales. Ni que hablar, hay que ver la lluvia antes y después, la condición del suelo mediada por la condición de humedad, mediada por las lluvias, antes de la aplicación y después. Estas herramientas, vale decir, cortan entre 3 y 5 centímetros, pueden ser un poquito más, un poquito menos, depende, es una cuestión de regulación. Y la idea es que cuando cortan la raíz, la planta se deshidrata, para lo cual no solamente necesita una condición de suelo apropiada, alrededor de un poco menos de capacidad de campo, y luego de la aplicación tiene que haber, dependiendo de la condición climática, entre 3 y una semana y 7 días sin lluvias. Es amplio, entre 3 y 7, depende de las temperaturas. A mayor temperatura, esa brecha se acerca, puede ser 3 o 4. A menor temperatura se acerca a los 7 días. Miren la cobertura, esta es una foto del módulo que les mencionaba anteriormente. Vean que esa cobertura está cercana al 90%. Ese es un ejemplo del corte, 3 dedos de Manuel. Después le medimos los dedos de Manuel y vemos que surge. Vean, usando, el anterior era el BES, este es el de George. Vean la cobertura en esta zona. Es muy, muy alta. Ahí es con la terminación de un cultivo de cobertura. Miren lo de acá. Ahí la cobertura es largamente más alta que el 90%. Tratado en la derecha, no tratado en la izquierda. Acá, miren estas fotos, también esta zona acá, acá en la experimental, una cobertura, dejan una cobertura realmente alta. Por supuesto que no siempre. A ese mismo experimento el año pasado, también lo repetimos este año, pero yo simplemente para que sepan qué estamos haciendo y algún resultado preliminar presento lo anterior. Le cruzamos 3 variedades de trigo y la mezcla, resumidamente, a cada uno de los tratamientos de labranza. Y vean ustedes, ahí están las tres variedades, qué ocurrió con el rendimiento de la variedad de trigos. Es algo llamativo y es interesante de ver cómo la mezcla rindió más que el resto, más allá de las diferencias significativas, que acá por ahí en el último puede que en la rastra de disco no se vean, siempre rindieron más, o al menos igual allá, cuando en los dos tratamientos con reja plana, le llamamos nosotros, o con mínima remoción de suelo. Pero siempre la mezcla fue la que rindió más. También podemos ver que no se comportaron iguales, que en el BES y en el desmalezador se comportaron ligeramente diferente que en la rastra de disco. Eso me indica que puede haber una dependencia, no solamente del tipo de labor que utilizo, sino también de la variedad. Esto nos abre un abanico para decir, evidentemente la mezcla rindió mejor y convendría mezclar variedades. Pero ante un escenario diferente, me convendría elegir una variedad puntual. Por supuesto que acá se necesita mucho más desarrollo de la investigación y en eso tratamos de estar trabajando. Pero simplemente para tener en cuenta que elegir la variedad de trigo es una práctica más, es un punto más a tener en cuenta. No es lo mismo cualquier variedad de trigo, evidentemente, en función del sistema que nosotros tenemos. Este es un ensayo que hicimos el año pasado para el control de rama negra. A los 13 días, vean la parcela del medio, con una alta carga de plantas de rama negra que no bajaban de los 20-30 centímetros de altura. Vean que
la eficacia es muy alta. Ahí ese lote ya tenía una aplicación, como decimos, una bomba, y no había controlado a esa rama negra. O no la controló o no la agarró en el tiempo que tenía que agarrarla. Bueno, este es el otro proyecto que estamos llevando a cabo desde el año pasado, que es el tema de la evaluación del arrastre multipropósito, la de diamante, cadena, como le llaman. Tenemos 4 lotes que estamos siguiendo. Yo me voy a referir particularmente al lote que está cerca de la Colmena y el que está cerca de la Aldea Salto, porque son ensayos completos. Y acá pongo estas imágenes porque quiero introducir un aspecto fundamental en Entre Ríos, creo que está un poquito más resaltado el problema. Vean que acá tenemos los órdenes de suelo, así, muy groseramente agrupados. Pero si nos vamos a este mapa, tenemos ya un poco más de detalle. Vean cómo los órdenes de suelo se empiezan a mezclar. Y ni que hablar, si nos vamos acá, este es el departamento Paraná. Miren todas las series de suelo. O sea que en un mismo lote podemos tener varios tipos de suelo. O sea que no podemos diseñar una estrategia de manejo pensando en que el suelo es homogéneo, y menos en Entre Ríos. Los lotes justo que están justo acá medio en los límites, por eso, pero me remito a Paraná porque justo en el mapa que tenía, están medio en los límites de los otros departamentos. Pero es extremadamente complejo manejar pensando en el suelo, al menos para Entre Ríos. Entonces tuvimos los 2 sitios experimentales, vean que son suelos que tienen características muy diferentes. Si los comparamos a un suelo de zona núcleo, son suelos muy inferiores, pero en términos comparativos este suelo es mucho mejor que aquel. Venían de maíz los dos, vean rendimientos muy diferentes, aquel atacado por chicharrita y este no. Y lo que hicimos fue probar un tratamiento con barbecho químico, una pasada de rastra multipropósito y 2 pasadas, una ida y vuelta de la rastra multipropósito. ¿Qué vimos? En control de maleza no hay duda de que tienen un control de malezas alto a muy alto, mayor al 85% para cualquiera de los dos sitios. 2 pasadas, por supuesto, controlan más que una. En biomasa de maleza, por supuesto que hay una correlación. Los testigos, las barras verdes, tienen mucho más malezas. Y la cantidad de malezas con la rastra multipropósito es muy baja. Eso no hay duda, casi que lo hacíamos ya sabiendo qué resultado íbamos a tener, ¿no? Miren, simplemente para mostrar cómo quedaban los lotes, con 2 pasadas de rastra multipropósito tenemos un 56% de cobertura. Con 70, un poco la foto es engañosa porque justo está el rastrojo en la cola de la cosechadora, deja un 70% y el barbecho 96%. Pero vean la cantidad de malezas que hay en uno y en otro. En el otro lote, en el de Aldea Salto, anduvimos en tendencias similares, aunque los valores difirieron. 97 el barbecho, 60 2 pasadas y 80% de cobertura en solo una pasada. La rugosidad es un parámetro que por ahí nos puede indicar cuán intenso, cuán refinado está el suelo luego de las pasadas. Vean que con 2 pasadas, las barras azules, siempre tenemos una rugosidad mayor, lo cual puede ser en algún punto algo beneficioso para eventos de precipitación en la parte inicial, pero pueden que se conviertan en un problema al avanzar la precipitación. Y veamos acá, resistencia a la penetración. La tomamos de 0 a 25. Esto es muy interesante de ver porque tenemos que en profundidad el lote de la colmena, siempre que tuvo 2 pasadas, tuvo una resistencia a la penetración mayor. Mientras que en el lote de Aldea Salto se ve un incremento, este punto acá, que no quiero, a ver, bueno, es ese punto de ahí, en la cual se observa una considerablemente mayor resistencia a la penetración en superficie, en el tratamiento con 2 pasadas de rastra multipropósito. ¿Por qué creen que puede haber sido ese punto con mayor resistencia a la penetración? Hubo una lluvia con 56 milímetros hora de intensidad. 4 días antes de que vayamos a medir. Lo planchó.
Pero no ocurrió eso cuando se hizo una pasada, la línea negra. Observen ustedes cómo simplemente de pasar de una a dos veces la rastra multipropósito puede tener un efecto tan negativo en el suelo que por supuesto eso complicó la emergencia de la soja, ese planchado. Acá hubo un evento de lluvia, fueron iguales los eventos de lluvia, pero diría que no hubo un efecto tan notorio. Ahí puede estar jugando una cuestión de suelo. Pero también vean los valores de densidad, acá de humedad y de densidad. Hay mayor densidad aparente en un lote que en otro. Acá no sabemos cómo está jugando el valor de humedad en profundidad. En el caso de los valores de humedad, allá en aquel lote, en el lote de Aldea Salto, tenemos muchos valores bajos de humedad asociados a valores muy bajos de densidad. O sea, a nosotros todavía no nos queda clara una explicación que pueda ser conclusiva, pero sí lo que vemos es que el contenido de humedad está jugando a favor en el momento de la labranza, que la densidad puede estar también siendo un factor determinante, y el tipo de suelo hay que darle una preponderancia. Acá hay diferencia de tipo de suelo y puede estar siendo un factor a influir en la selección de qué método y qué tipo de labranza, cuánta intensidad en la labranza. Claramente, dos veces, bueno, lo voy a decir más adelante, claramente 2 pasadas es mucho. Algunas consideraciones. El control de no sé cómo voy con el tiempo. El control de malezas con la rastra multipropósito fue excelente, como lo fue con los desmalezadores. ¿Con todas las malezas por igual? Claramente no. Las perennes, las leñosas y en avanzado estado de crecimiento son más difíciles de controlar con cualquiera de los dos aparatos. Ahí lo ven. Miren, con 2 pasadas lo que sucede. Las remueve, las magulla un poco, pero evidentemente esas plantas ante una lluvia rebrotan. Con 2 pasadas de rastra multipropósito se logró un mejor control de malezas, que es parte de un objetivo. Pero ojo, el suelo queda más descubierto y más refinado. Y lo vimos que ante un evento con 56 milímetros de intensidad, lo planchó. Una sola pasada de rastra multipropósito redujo la cobertura del suelo, pero no lo suficiente como para que las lluvias lo erosionen. O lo afecten al menos. En términos costo-beneficio, y le agrego riesgo, porque si medimos solamente costo-beneficio es una cosa, pero si le agregamos el riesgo podemos estar hablando en otro idioma. Una pasada es mejor que 2 pasadas. Y después, algo que tiene mucho que ver es la historia de manejo que condiciona el suelo. Suelos bajo siembra directa, bajo suelos movidos. Bueno, por supuesto, como lo dije antes, utilizar manejo integrado. Estas herramientas no son la solución al manejo de malezas. Son una herramienta más dentro de muchas herramientas que tenemos. Todo depende, tipo y condiciones de suelo, humedad y materia orgánica, son muy importantes. Posición en el paisaje, el clima, historia de manejo del lote, cultivo anterior, tipo, rendimiento, volumen de rastrojo, cultivo posterior. Acá teníamos un maíz atacado por chicharrita con muy bajo rendimiento y bastante bajo contenido de rastrojo. La regulación y el uso de la máquina, fundamental. Eso lo vimos acá cuando hicimos las parcelas que le vamos a mostrar en la tarde. Al fin y al cabo, todo depende de última instancia del técnico asesor, de muchos de los que están acá, del productor y del operador de la labor. Y ayer aprendí una palabra nueva, que si me está escuchando se va a reír. Todo se define entre el asiento y el volante. Me gustó. Porque en definitiva, cuando uno está usando una herramienta, cualquiera sea, el que la maneja tiene un poder de decisión en ese momento. Que puede ser el productor, puede ser el técnico o puede ser simplemente el operador de la máquina. Pero todos están en la misma, casi en la misma, digamos, en el mismo orden de importancia. Bueno, volviendo acá. ¿Las innovaciones son todas buenas?
Alguien que diga que es mala la innovación. Bien, coincidimos. Gracias. Ese el equipo del Departamento de Recursos Naturales donde estoy yo, que de alguna forma u otra siempre, así sea con buena onda, contribuyen a todo este proyecto. Gracias.